Les saluda Marta Alicia de Martínez. Muchas gracias por permitirme compartir esta bella reflexión con ustedes. El rey David decía: pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo. Lo que él estaba diciendo es: yo le daré gracias al Señor independientemente de las circunstancias que me rodeen. Siempre le agradeceré por todas las cosas que tú permites que acontezcan en mi vida. Te alabaré siempre y no lo haré en privado, a voz queda, sino que lo haré ante todo el mundo. Gritaré en público lo que tú eres. Estaba hablando David en la condición de que independientemente de la circunstancia que estuviera viviendo, así fueran momentos de sumo dolor, como por ejemplo la traición de un ser al que le hemos entregado total confianza, el que comía en el mismo plato traicionó. Ese es un dolor profundo. El dolor de perder a un ser querido, el dolor de ver partir a una persona o de no poder ayudar, sentirse uno incapaz, impotente de ayudar a un ser querido que tiene necesidad y que uno está viendo que van a hacerle daño y no poder hacer nada. En medio de ese dolor, poder darle gracias a Dios por todas las cosas que Él está permitiendo en nuestra vida, no solamente en los momentos de alegría, en los momentos de abundancia, en los momentos de éxito, sino en todo momento. Recuerdo el día que entró una llamada a mi oficina. Era mi hermano. Él dijo: pedí permiso, guarda todas tus cosas, porque no vas a regresar. Yo lo hice así, me fui, y cuando llegué a casa, él estaba allí y solamente dijo: nuestra madre está muy mal y ya no hay necesidad de que esté en el sanatorio, sino que la vamos a traer a casa. Ya no había necesidad de que él dijera nada más. Yo ya sabía lo que sucedería. Y en ese momentito comencé a llorar, pero lloraba con un dolor tan profundo, tan fuerte, que cualquier persona que me hubiese visto hubiese llorado juntamente conmigo. Y como a las 2 horas, ella partió con el Señor, hablando, solamente suspiró, su cabeza se le fue a un lado y ella ya no estaba más. Y en ese momentito le dije al Señor: gracias, Padre, en medio de este dolor tan profundo, muchas gracias por el tiempo que tú permitiste que yo la tuviera aquí. Parte de mí se ha ido. Muchas gracias, Padre. Son esos momentos en los que podemos ver la diferencia entre un corazón agradecido y un corazón inconforme, porque el corazón agradecido siempre va a decirle a Dios: muchas gracias, porque todo lo que tú haces en nuestra vida, tú lo haces con un propósito perfecto y todo lo haces para bien. ¿Cómo no entender a Pedro? Pedro indiscutiblemente amaba al Señor Jesús. Sin embargo, negó, maldijo y negó, porque él estaba muy seguro de los sentimientos que él tenía hacia el Señor Jesús. En ese momento que él maldijo y negó, el gallo cantó y se recordó de las palabras que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero él no lo entendió,
porque él estaba en la situación de que su amor era tan grande para con el Señor que no iba a permitir que nada le sucediera y que lo iba a seguir hasta el último día de su vida. Pero los planes celestiales eran otros. Y después que lo negó, Pedro lloró amargamente. Llorar amargamente significa que hay un daño, nos está causando un profundo dolor que muchas veces es irreparable. Si en ese momento Jesús hubiese estado allí, Pedro se hubiera tirado de rodillas, llorando y pidiéndole perdón. Pero ya no era posible. Él ya no estaba allí. Entonces, Pedro, por un momento pensemos, pongámonos en el lugar de Pedro. ¿Qué era lo que él estaba sintiendo? ¿Cómo se estaba sintiendo? Había negado a su maestro. Se sentía la persona más miserable sobre la tierra. Pienso que por un momento, no fue por un momento, en ese momento la vida dejó de tener sentido para él. Cuando la vida deja de tener sentido, aunque el sol esté resplandeciente, nosotros vemos ese día nublado, porque hay un dolor, hay una tristeza, algo que él ya no podía solucionar. Encima tener que aguantar con el señalamiento de todas aquellas personas, porque somos fáciles para señalar. Nos es más difícil bendecir y levantar, pero acusar, aguantar con aquellas críticas. ¿Cómo fue posible que tú hayas negado al Señor? Y Pedro se quedó en un ambiente, podríamos decir, estaba perdido, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. No tenía nada, estaba completamente solo. Y se recordó de las palabras que el Señor le había dicho. En la última reunión, Jesús dice: ¿cómo he anhelado pasar, comer esta cena con ustedes antes de que padezca? Y Pedro recordaría cada palabra y cada acontecimiento. No solo Pedro, sino todos los discípulos, lo que habían vivido en esas últimas horas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les había dicho que Él se iba a ir y a donde Él iba nadie lo podría seguir? Que Él iba a padecer en manos de los hombres. Pero no entendían a profundidad la magnitud de las palabras de Jesús. Y Jesús en esa ocasión, tomando la última cena, les dio grandes lecciones. Y una de esas lecciones fue de humildad cuando les lavó los pies. Pero también se acercó a Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esas palabras estaban saliendo de la boca del mismo Señor Jesús. Era algo que se iba a cumplir. Pero Pedro estaba tan preocupado, pensando en que él no iba a permitir que nada malo aconteciera, pensando que podía defenderlo con sus propias fuerzas. Y eso han de haber pensado los demás, pero no era así. Llegó el momento y se dio cuenta de una gran realidad que nosotros también tenemos que ver. Muchas veces confiamos en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias emociones.
mi amor hacia Él es tan grande que soy capaz de todo. No importa lo que tenga que hacer, yo soy capaz. Y se nos olvida que somos seres humanos, que estamos sujetos a emociones y a sentimientos, que nos pueden acontecer circunstancias que nos van a hacer cambiar en un momento determinado y no vamos a poder cumplir lo que nosotros estamos pensando. Y eso le sucedió a Pedro. Estaba tan seguro de sí mismo. Fíjense que a eso yo le llamo en un momento dado, tal vez inconscientemente, se le podría llamar autosuficiencia. Confiar demasiado en uno mismo. Pero las circunstancias que estaban pasando a su alrededor eran tan fuertes. Había como un choque de sentimientos. Él quería seguir a Jesús, él quería defenderlo, pero le invadió el temor. Sucumbió ante el temor a la muerte. ¿Y qué es el temor? El temor es un sentimiento que nos paraliza, nos hace que nosotros perdamos el control de las cosas. Y todo lo que dijimos o que íbamos a hacer se quedó en el aire. Perdimos el control. Y eso exactamente le pasó a Pedro. ¿Cómo no comprenderle? ¿Cómo no comprender lo que él estaba viviendo en ese momento? No solo él, sino que todos los discípulos. Y entonces la reacción humana fue, ante la muerte, mejor huimos. Y todos huyeron, pero Pedro se quedó cerca. Él quería ver qué era lo que iba a suceder. Y había recibido el primer golpe, pero ahora estaba cerca, viendo, tratando de investigar. Y lo identificaron, qué era lo que le iba a pasar. Iba a seguir con la misma suerte del Señor Jesús, el mismo camino del Señor Jesús. Entonces lo reconocen, viene y maldice a la tercera vez y lo niega. Y se comienza a sentir el hombre más miserable, el que no valía absolutamente nada. El Señor había dado una advertencia. ¿Cuántas veces el Señor nos advierte de cosas a nosotros y no le ponemos atención? O no le entendemos, o estamos sumergidos en el yo quiero hacer esto, yo quiero alcanzar aquello. Y no escuchamos su dulce voz, esa voz que nos está susurrando al oído. Le había dicho, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandear es un proceso que ponen el grano en un colador y lo comienzan a mover bruscamente, fuertemente, de un lado a otro. Entonces la paja se suelta del grano y queda en el colador y el grano de trigo cae limpio a un recipiente. Un proceso de formación. Le había dicho, vas a ser sacudido de una forma tan fuerte que vas a llorar, Pedro. Vas a sufrir. Vas a sentir que la vida ya no tiene sentido, que estás perdido y solo. No vas a saber ni qué hacer ni a dónde ir. Pero yo he rogado que tu fe no falte y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús a nosotros? Que en medio de las sacudidas que nosotros podamos estar pasando en estos momentos, en nuestra vida, póngale nombre a esa sacudida.
traición de una persona a la que estimábamos y en quien teníamos una completa confianza, para quien no habían secretos. La muerte de un ser querido bajo condiciones difíciles. Cosas muy fuertes de superar. Una persona que sufrió un accidente y que no pudo salir completo. Solo Dios sabe y la persona lo que están sintiendo. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús ante la condición de Pedro? Sintiendo que ya no podría hacer el trabajo, lo que él había hecho a la par de Jesús. No se sentía como una persona capaz de poderlo hacer. En las cosas espirituales es indispensable estar bien con Dios y con uno mismo, porque las hipocresías aquí no valen. Una persona hipócrita no llegará al corazón de absolutamente nadie. Y el Señor descubre todas las cosas, porque para Él lo mismo es la oscuridad que la luz. Pero Pedro había confiado en su propio amor hacia Dios, y ese amor estaba fallando. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando en lugar de confiar en nuestro amor hacia Dios, podemos confiar en el amor de Dios hacia nosotros? Eso es completamente diferente, porque el amor de Dios es inagotable, el amor de Dios es profundo, el amor de Dios no cambia, independientemente de cuál sea nuestra actitud. Nosotros sabemos que podemos contar con ese amor infinito de nuestro Padre que está en los cielos. Él dice en su palabra: con amor eterno los he amado y por lo tanto prolongué mi misericordia. Esa misericordia que nos da Él sin merecerla, una porción diaria, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Gracias, Padre, porque aunque no lo merecemos, tú siempre estás presente en nuestras vidas. Porque a pesar de todos los errores que cometemos, Señor, de las dudas que a veces embargan nuestro corazón, tú estás ahí para levantarnos. Muchas veces podemos caer hasta el fondo, tocar fondo, y de ahí tú nos levantas. Y eso hiciste con Pedro. Dice tu palabra que cuando tú resucitaste y te fueron a buscar a la tumba, estaba vacía. Pero había un ángel ahí y les dijo: ¿a quién buscáis? El que buscáis no está aquí. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro hizo una referencia específica a Pedro, mostrándole su perdón y su aceptación. No estaba perdido. Muchas veces ante los acontecimientos fuertes que pasan en nuestra vida, no queremos escuchar la voz de un ser humano. No nos interesa, aunque así sean personas que estén en un alto nivel espiritual. Anhelamos escuchar la voz de Dios. En medio de circunstancias difíciles, pasando un momento de frustración muy grande, con una decepción fuerte en el ministerio, con los jóvenes con los que trabajo, fui al Parque Central y me di cuenta que uno de los jóvenes, mi hijo lo vio antes y dijo: mejor no nos acerquemos, mejor vámonos
y en otra ocasión regresa usted y les habla. No, le dije. Yo acababa de regresar de viaje. Era un día que ellos no se esperaban que yo iba a llegar. Y entonces paró el carro y yo vi al joven que estaba allí, un jovencito ilustrador. Y entonces comencé a caminar y me di cuenta que estaba mal. Y él de lejos comenzó a decir que no me acercara. Y yo me acerqué, me agaché y le dije, ¿sabes una cosa? Que aún en medio de esta condición tan miserable en la que te encuentras, Dios te ama. Y aquel joven comenzó a llorar. Había consumido alcohol. Lloraba como un niño. Yo di la vuelta y me fui. Dije, él no está en condiciones de escuchar ahorita. Y me fui, me subí al carro. Mi hijo se fue toda la trayectoria diciendo que esto no le afecte, que esto no le afecte. Y le dije, no tengas pena, no me va a afectar. Pero yo llegué a mi casa, subí y me senté y comencé a llorar amargamente. Y le dije al Señor, han sido 7 años de esfuerzo, de dinero invertido, de tiempo tirados al cesto de la basura. 7 años de mi vida tirados al cesto de la basura. Ya no más, se acabó, ya no sigo. Y no va a haber un solo ser humano que me diga algo que a mí me consuele. Y en esos momentos de dificultad, cuando llegamos al límite, siempre está presente Él. Él no nos abandona jamás. Él es nuestro guardador. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Y su voz se hizo presente. Y Él dijo, no me consoló, no me justificó. No dijo, pobrecita, lo que le está sucediendo, está sufriendo, está llorando. No, sino que lo que dijo fue, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Me estás diciendo que cuando te sientas contenta, satisfecha, me vas a servir. Y cuando te sientas fracasada, por el suelo, triste, no me vas a servir. Hay verdades que solamente Él puede hacernos conciencia. Él no necesita palabrerías vanas para hacernos reaccionar. Una sola palabra y nosotros comprendemos que estamos dentro de un enfoque completamente equivocado. Y agregó, vas a volver a ese lugar. Y le dije, Señor, ya no quiero ir allí, ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Ellos no agradecen, ya no lo quiero hacer. Y Él dijo, vas a regresar. Y al siguiente día, temprano, muy temprano, yo regresé a ese lugar que a mí me parecía un lugar sucio, un lugar feo, un lugar contaminado. Y regresé. Pero si he de ser sincera, yo lo que sentía era como que tenía una cuerda en el cuello y me estaban jalando. Iba a la fuerza, no con aquella voluntad de hacerlo, porque yo ya sabía lo que había allí en ese lugar. Habían vicios, problemas, desesperación, limitaciones y cuantas cosas más, drogas. Y cuando llegué, me dijo, vas a entender que aún en medio de este lugar al que tú llamas sucio,
aún en medio de este lugar estoy yo. Cuando de repente oí el grito de un niñito y dijo: maestra, maestra, cuánto te he buscado, maestra. Dame la oportunidad de estudiar. Entonces comprendí que en ese momento era donde realmente estaba iniciando el ministerio. ¿Qué es lo que queremos? Estar en un ambiente de comodidad, sentirnos contentos y satisfechos para poderle servir al Señor. Él se encuentra aún en esos lugares despreciables, ¿por qué no decirlo? Y cambié completamente mi forma de pensar y ver sonreír a cada uno de esos jovencitos, verlos superarse. Para mí es ver la misma sonrisa del Señor Jesús. Pasaron a ser parte de mi familia. Nunca más volví a decir, ya no lo quiero hacer. Nunca más volví a decir, este es un gran reto que no lo voy a poder hacer, sino que al contrario, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Ahora le pregunto a usted, ¿en qué condiciones está? Está pasando por etapas difíciles. Se ha dicho a sí mismo, yo ya no puedo continuar. No estoy en la condición para poderlo hacer. Los dones son irrevocables. Levántese en el nombre de Jesús. Y si usted aún no lo tiene, aún no le ha abierto las puertas de su corazón, este es el momento para que usted lo haga. El Señor Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una relación íntima de dos. Se lo está diciendo a personas que han creído y a los que no han creído. ¿Por qué no hace esta oración conmigo? Es su oportunidad. La vida no la tenemos comprada. Garantícese el éxito aquí en la tierra y la vida eterna. Señor, hoy vengo delante de ti, agradeciéndote por una oportunidad más que tú me das, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Cuando solo vemos puertas cerradas, callejones sin salida, tú estás presente y muestras el camino, Padre. Tú eres como el faro en medio del mar. Tú eres el que dirige nuestros pasos, el que da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú eres el que alumbra los pasos cortos como los pasos largos, esos pasos que significan proyectos a mediano y largo plazo. Señor, yo estoy aquí delante de ti, dándote las gracias por permitirme un cambio en mi estilo de vida. Yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres y camines el resto de mi vida. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque para siempre es tu misericordia. Amén.